Entonces, permítanme, por favor. Bien, el día de hoy les decía, vamos a ver acerca de los binomios al cuadrado. Un binomio al cuadrado se va a caracterizar, ¿por qué? Porque nos va a dar un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, el binomio al cuadrado es un producto notable, ya que nos va a indicar el resultado de la multiplicación de ciertas expresiones algebraicas. Aquí vamos a tener dos términos en el que ambos van a tener, o más bien dos expresiones que van a ser compuestas por dos términos. Pero van a tener la siguiente forma. De hecho, aquí lo voy a poner como binomio cuadrado perfecto. No, nada más es binomio al cuadrado o binomio cuadrado. Bien, va a tener la siguiente forma. Me dice que voy a tener A más B elevado al cuadrado. Y siguiendo la regla del binomio cuadrado perfecto, me dice que para resolverlo, en mi resultado, yo voy a tener que necesito poner el cuadrado del primer término. Mi primer término va a ser en este caso A. Por lo tanto, voy a poner el cuadrado de mi primer término. A al cuadrado, pues es A cuadrada. Más 2 veces o el doble. Aquí le voy a poner el 2 que está multiplicando ¿a quién? Al producto de mi primer término por mi segundo término. Mi primer término es A, mi segundo término es B. Por lo tanto, voy a tener el doble producto del primero por el segundo. Es decir, 2 veces A por B. Más el cuadrado de mi segundo término. Es decir, B elevado al cuadrado. Con lo que yo al final voy a tener A cuadrada más 2 veces A por B más B al cuadrado. Esto es mi trinomio cuadrado perfecto. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no. Ángela, Carlos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Miss, más al ratito. Más al ratito. Miss, ¿por qué ahí es 2AB? Ok, porque si nos vamos a la regla, dice que voy a tener el doble producto. ¿A qué se refiere el doble? Es decir, que se va a multiplicar 2 veces o por 2. El doble producto, es decir, 2 veces la multiplicación de ¿quién? Del primer término por el segundo término, es decir, A por B. Recordemos que cuando tenemos dos letras escritas juntas, está indicando una multiplicación. Entonces, es por eso que tenemos 2 por A por B, que es esto de aquí. ¿Sí me di a entender? ¿Sí se comprendió? Sí, Miss, gracias. Vale, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bien, ya que tenemos esto, vamos a ver cómo lo aplicamos en los siguientes ejemplos. Supongamos que tenemos 2x, ay, esa x, bueno, voy a ponerla así, 2x más 3, y esto lo elevamos al cuadrado. ¿Cuál sería su resultado? Recordemos, nuestro primer término va a ser 2x y nuestro segundo término va a ser 3.
La regla nos dice que vamos a poner el cuadrado de mi primer término. Mi primer término dijimos que es 2x. ¿Cuál es el cuadrado de ese término? 2x al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Un X? A ver, revíselo bien. 2x al cuadrado, ¿cuánto me da? Tengo 2x y lo elevo al cuadrado, es decir, 2x por 2x, ¿cuánto me da? 4X. 4x cuadrada. Me va a dar 4x cuadrada, ¿sale? Recordemos que estamos multiplicando 2x por 2x. 2 por 2 me da 4 y x por x me da x cuadrada, ¿de acuerdo? Después me dice más el doble producto de mi primer término por mi segundo término. Dijimos que el doble producto es 2 veces por mi primer término, que sería 2x, por mi segundo término, que sería 3. Y ahora sí, vamos a multiplicar. 2 por 2, 4. Por 3 serían 12. Y las literales. ¿Qué literales tengo? Pues nada más tengo a x. Por lo tanto, únicamente paso a x. Y ese sería mi segundo resultado. 12x. Y después me dice más el cuadrado de mi segundo término. Mi segundo término es 3. Por lo tanto, el cuadrado sería 9. Y ya tengo mi solución. 4x cuadrada más 12x más 9. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, no. Carlos, Ángela, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Miss, muchas gracias. ¿No? ¿Ninguna? De acuerdo. Entonces, ya que tenemos eso, ahora vamos a ver cómo sería, por ejemplo, si ambos términos tuviesen literales. Por ejemplo, 3x más 5y elevado al cuadrado. Recordemos nuevamente mi primer término, mi segundo término. ¿Cuál es el cuadrado de 3x? ¿Cuál sería el cuadrado de 3x? 9X al cuadrado. Exacto, sería 9x cuadrada. Después, ¿cuál sería mi doble producto de mi primer término por mi segundo término? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿No? Sí, no. ¿Se dificulta esta parte? Ahí se multiplica por 12 el 3 y el 5, Miss. Exactamente, los números se multiplican por los números. ¿Cómo Entonces quedaría? sería 16x, no. A ver, otra vez. 2 por 3 serían 6. Por 5,
O 5 por 3, 15 por 2. ¿Cuánto les da? ¿30? Exacto, nos daría 30. Y ahora, las literales, ¿cómo quedarían? XY, no. Exacto, solamente quedarían como X, Y, así. Así que aquí le pondríamos más 30 XY. Y después nos dice que va el cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el cuadrado del segundo término? ¿15Y? A ver, revise bien. Revisen bien. 5 por 5, ¿cuánto me da? 25. Exacto, 25. Y después tengo a las y's multiplicándose. Y por y, ¿cuánto me da? 2Y. A ver, revise. Por ejemplo, aquí x por x me da x cuadrada. Aquí y por y, ¿cuánto me daría? Y cuadrada. Exacto, y cuadrada, ¿sale? Entonces, el cuadrado de mi segundo término sería 25y cuadrada. Sería más 25y cuadrada. Ese sería el resultado de este binomio al cuadrado. 9x cuadrada más 30xy más 25y cuadrada. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no, Creo que no, Miss. ¿no? De acuerdo. Ahora, si por ejemplo, en mi binomio al cuadrado yo tuviese esto, 2xy más 3z, y esto lo elevamos al cuadrado, ¿cómo quedaría? Recordemos, este sería mi primer término y este sería mi segundo término. La regla me dice que voy a poner el cuadrado de mi primer término. Mi primer término sería 2xy, el cuadrado de 2xy, ¿cuál sería? Recuerden, primero multiplicar los números y después las literales. ¿Cómo quedaría el cuadrado de 2xy? Sería 4xy al cuadrado. Ok, sería 4xy al cuadrado, ¿así? Ajá. Está bien hasta cierto punto. ¿Alguien ya vio en qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra? Liz, Carlos. ¿No?
¿Nadie más? ¿No? ¿Nadie más? Carlos, Liz. Ok, bueno. En parte está bien porque sí, 2 por 2 me da 4. Y por Y me da Y cuadrada, pero se le olvidó aquí la X. X por X también sería X cuadrada. ¿Por qué? Porque es otra literal. ¿Sale? Entonces sería 4X cuadrada Y cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Hay Sí. alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? No. Vale. Entonces, nuestro primer término, pues ya, sería 4x cuadrada, y cuadrada. Y después me dice, más el doble producto, es decir, 2 veces el producto de quién. Ah, pues de mi primer término, 2xy, por mi segundo término, 3z. Por lo tanto, díganme, ¿cuál sería el resultado? Primero multiplicamos números y después literales. ¿Cuál sería el resultado? ¿No? Sería 18 X. No, sí, no, a ver. 18 XY Z. Ok, en las literales está bien, pero en el número, a ver, Ah, no. revise de nuevo. X, Y, Z está bien, eso sí está bien. X por Y por Z, pero 2 por 2, 4 por 3, 12. 12. ¿Sale? Ah, Entonces ahí ya ok. sería 12XY, Z. O Y, a ver, X, no, sí, XY, Z. Después me dice, más el cuadrado del segundo término. Mi segundo término es 3Z. ¿Cuál es el cuadrado de 3Z? 9z Primero, al cuadrado. exacto, sería 9Z al cuadrado. Ese sería mi tercer término aquí. 9Z al cuadrado. Y listo, ya hemos resuelto nuestro binomio al cuadrado, que sería 4x cuadrada y cuadrada más 12xyz más 9z elevado al cuadrado. ¿Aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Sí. ¿De dónde sacó el 2? El 2, ¿cuál 2? ¿Este? El de paréntesis negro. Ese. Este de aquí. Ah, este es de la regla que dice que primero, ahora sí que el primer término está elevado al cuadrado. Ya lo hicimos, este de aquí. Más el doble producto. De ahí saco este 2. Me dice el doble producto, es decir, se multiplica por 2. ¿Qué? Ah, pues la multiplicación de mi primer término por mi segundo término. Es de ahí de donde saco este 2. Más, pues el cuadrado de mi segundo término, que es esto de aquí.
¿Sí comprendimos de dónde salió este 2? Sí. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, Miss. ¿No? De acuerdo. Entonces, los siguientes ustedes los van a hacer. Vamos a tener. Ay, Dios. 2 menos 3y elevado al cuadrado. Ay, no es cierto. 2 más 3y elevado al cuadrado. 4x más 3y elevado al cuadrado. Y 5z más 4xy. Ah, creo que es lo mismo. Vamos a ponerle 6xy elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Tienen 15 minutitos para realizar estos 3 ejercicios. Están sencillísimos. Si Miss, tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. Dígame, Carlos. Miss, ¿la puedo hacer en la Dígame. calle? Estoy en la calle. Ya vi. Ahorita que llegue lo hago, porfa. Sí, claro. Gracias. Bien, entonces, adelante. Tienen 15 minutitos para realizarlo. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, pues háganmelo saber, por favor. Yo, Miss, no estoy en mi casa y no tengo una libreta a la mano. ¿Tampoco? Ok, Me tocó trabajar. vale. Ángela, Sí, Miss, los estoy tratando de resolver apenas. ok. Vale, entonces te espero y vemos los resultados para que también tus compañeros los puedan checar, ¿sale? Y, por ejemplo, a Carlos y a Liz, sí les pido que después pues, puedan ustedes realizarlos para que vayan ejercitándolo, ¿vale? En cuanto Sí. puedan, para que no pase desapercibido, porque sí es importante que los comprendamos. Si hay dudas, si hay preguntas acerca de cómo se realizan, también, por favor, háganmelo saber, que quede bien claro, por ejemplo, en esta clase, para que cuando ustedes tengan que hacerlos, pues no les cueste trabajo, ¿de acuerdo? Sí. Bien. César, buenas tardes. Estamos realizando los binomios al cuadrado. De hecho, ahorita ustedes están realizando estos binomios que les puse aquí. Si puede irlos realizando, estaría perfecto para que ahorita revisemos los resultados. ¿De acuerdo, César? De hecho, vimos cómo se realizan estos binomios. Pero, como le repito, si puede realizarlos, adelante. Si no, ahorita que terminen sus compañeros, bueno, su compañera Ángela, para ver cómo se realiza. ¿Sale? Ok, de acuerdo. Entonces, para que ahorita chequemos si están bien los resultados. Bueno, vamos a ver cómo quedó el primero. El primero nos dice o sabemos que tenemos nuestro primer término que sería 2, nuestro segundo término que sería 3y. Por ahí, ¿dónde está? Ah, sí, ya. Vamos a ver, quedaría, la regla nos dice que es el cuadrado del primer término, es decir, en este caso sería el cuadrado de 2. 2 al cuadrado me da 4. Después me dice más el doble producto del primero por el segundo. Entonces tengo 2 por 3, 6.
por 2 me va a dar 12. ¿12 qué? 12y. Más el cuadrado del segundo término. Mi segundo término es 3y. 3 por 3, 9. Y por y cuadrada. Así que voy a tener 9y cuadrada. Ah, bueno, aquí es 4, pero con amarillito, porque es de mi primer término. Perfecto, entonces, el primer trinomio cuadrado perfecto es 4 más 12y más 9y al cuadrado. Así como también más bien, así es como nos tendría que quedar. El segundo término, o más bien nuestro segundo binomio, dice 4x más 3y. Mi primer término es 4x, mi segundo término es 3y. 4x al cuadrado me va a dar 16x cuadrada. 4 por 4, 16. X por x, x cuadrada. Más el doble producto del primero por el segundo. Dijimos 4 por 3, 12 por 2, 24. 24 y ahora mis literales, x por y, pues x, y, más el cuadrado de mi segundo término. Mi segundo término es 3y. 3y al cuadrado van a ser 3 por 3, 9. Y y por y, pues y cuadrada. Por lo tanto, sería 9y cuadrada. ¿De acuerdo? Así es como quedaría nuestro trinomio al cuadrado perfecto de nuestro segundo binomio al cuadrado. 16x cuadrada más 24xy más 9y cuadrada. Listo, ya quedó. Ahora, el tercer binomio al cuadrado me dice que voy a elevar 5z más 6xy al cuadrado. Aquí, mi primer término, pues es 5z y mi segundo término es 6xy. 5z al cuadrado me va a dar 5 por 5, 25. Z por z, z cuadrada. Listo, ya tengo mi primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. 5 por 6, 30. Por 2 me va a dar 60. Ya tengo mi número. Ahora mis literales. Z por X por Y, pues ZXY. Pero recordemos que lo vamos a escribir de forma alfabética. Es decir, X, ay Dios, X, Y, Z. ¿Sale? El orden de los factores no altera el producto, pero se ve más ordenado. O más bien es por el ordenamiento. Si lo pusieron como bien, les mencionaba que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si ustedes escribieron, por ejemplo, aquí YZX está bien, ZXY está bien, o XYZ está bien, o XZY está bien. Está bien ya que se siguen multiplicando, pero les decía, es por cuestión de ordenamiento, que se vea ordenado los resultados. Pero de cualquier manera está bien. Ahora, ya tenemos nuestro segundo término aquí. Nuestro tercer término viene dado por el cuadrado de nuestro segundo término de nuestro binomio. Es decir, 6xy al cuadrado. ¿Cuánto les dio 6xy al cuadrado? ¿Será ¿Cuánto? 30 xy al cuadrado? A ver, revíselo bien. 6 por 5. Ah, no, es más, ¿verdad? Por 6. Ay, acá sí, ahí sí tienen razón. Aquí sí tienen razón. Sería 60. Aquí habíamos dicho Oh, que era 60.
porque eran 5 por 6, 30, por 2, 60, x, y, z. Eso sí está bien. Pero ahora el segundo término decimos que es 6xy al cuadrado, es decir, 6xy por 6xy. ¿Cuánto les da esto? 36 XY. ¿Seguros? 36x al cuadrado, y al cuadrado. Exacto. 36x al cuadrado, y al cuadrado. No se les olvide elevar al cuadrado también las literales, porque también se están multiplicando. Entonces, 6 por 6, 36. X por X, X al cuadrado. Y Y por Y al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, mi. ¿Sí? ¿Dudas? Ahorita no, pero a lo mejor más al rato me salgan. Ok. Mientras sea dentro de la clase, todo está bien. Ok. Vale. Hasta aquí hemos visto binomios al cuadrado positivos. Ahora vamos a ver binomios al cuadrado, pero donde se están restando. Es decir, por ejemplo, tenemos 5x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que me dice la regla con respecto a este tipo de binomios? Bueno, me dice que va a suceder lo mismo. El cuadrado de mi primer término. Mi primer término es 5x. ¿Su cuadrado cuánto es? 5 por 5, 25. Exacto, 25. Ujú. Eso, 25x cuadrada, ¿sale? 25x cuadrada, listo, ya ahí no tenemos mucho problema porque ya sabemos sacar el cuadrado. Pero ahora ya no es más, ahora es menos. Menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 veces mi primer término, 5x, ay, esa x, 5x por 2. ¿Cuánto me da esto? Es ¿Mandé? 2 por 5, 20, luego 20 por 2. 2 por 5, 10. Sí, cierto. Y por 10, 2, 20, ¿no? Exacto, 20. Entonces ahí ya tenemos ese 20 que es negativo y la x, ¿de acuerdo? Órale. Menos 20x, hasta ahí vamos bien. Y después me dice la regla que es más y el cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término, 2 por 2, 4. ¿Sale? Entonces, recordemos, cuando en mi binomio se están restando, entonces mi primer término va a estar al cuadrado, le resto el doble producto del primero por el segundo, que en este caso sería 20x, y le sumo el cuadrado de mi segundo término. ¿De acuerdo? En el anterior, nosotros vimos que todos los términos se estaban sumando porque era una suma, no había signos negativos. En este caso, sí hay signo negativo, por lo tanto, el segundo término se resta y el tercer término se suma. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Entonces a 25x cuadrado le vamos a restar 20x y nos va a dar 20x al cuadrado o 20x solamente. No, porque no son términos, no son términos semejantes. Recuerde que este es x cuadrada y este es x. A 25x cuadrada no, jamás, nunca le voy a poder quitar ni sumar 20x, porque son dos términos diferentes, debido a que uno está elevado al cuadrado y uno está lineal. Ok, entonces como que no le pongo. ¿Mandé?
No le vamos a restar. No, no. Solamente se queda con este signo negativo. Indicado, Ok. ¿vale? Sí, pues. Pero no, aquí no restamos ni sumamos nada, porque son términos diferentes. Todos estos son términos diferentes. ¿Vale? Ahora Sí, sí, Miss. ¿alguna otra duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien, vamos a hacer otro ejemplo para ver si es cierto. ¿Y si qué va a pasar? ¿Mandé? ¿Y si repruebo el examen? No creo, no. Por eso pónganse a estudiar, pónganme atención, pregunten todas sus dudas, no se queden con dudas. ¿Vale? Entonces, a ver, veamos. Si yo tuviese un medio de y menos 4, por ejemplo, elevado al cuadrado. A ver, vamos a ver cómo se manejaría este caso. Tengo mi primer término, tengo mi segundo término, y me dice que voy a tener el cuadrado de mi primer término. El cuadrado de mi primer término es menos, un medio de y por un medio de y. Ay, perdón, me distraje un poquito. Por un medio de y. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar un medio por un medio. Recordemos que la multiplicación de fracciones se hace de forma directa. Por lo tanto, un medio por un medio, ¿cuánto me da? 1. Arriba sí, 1. Pero no estoy sumando, estoy multiplicando. Por eso, 1 por 1, 1. Un Ajá. cuarto. Y Un luego, cuarto, exacto. Me va a dar un cuarto. un cuarto de y. 1, 2 por 2, 2. Listo, ya. Y por y, Y al cuadrado. ¿Y el y cuadrado? cuadrada. Entonces me da un cuarto de y cuadrada. Ese es mi primer término. Ya lo tengo aquí. Un cuarto de y cuadrada. Listo. ¿Qué signo sigue? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo. Y me dice que voy a tener el doble producto del primer término, un medio de y, por mi segundo término, que sería 4. No le pongo el signo aquí porque ya lo tenemos aquí indicado. Y ahora sí, dijimos que todos los números enteros tienen como denominador un 1. Por lo tanto, 2 por 1, 2 por 4, 8. 8, 8. 8. Entre 2, 4. 4. 4. ¿4 qué? Y. 4y. Ok, vale. 4y. Ese sería mi segundo término. Más, y me dice que voy a sacar el cuadrado de mi segundo término. 4 por 4, ¿cuánto les da? 8. No, ¿cómo que 8? Ay, no es cierto, 16. Exacto, 16. ¿Vale? Entonces ya tenemos Nada más pendiente. nuestro trinomio cuadrado perfecto. Un cuarto de y cuadrada menos 4y más 16. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Yo la no, más o menos, más o menos. más o menos. Ok, vamos a hacer otro ejemplo acerca de este tipo de binomios al cuadrado, porque todavía nos faltan los trinomios al cuadrado. Tenemos, por ejemplo, ¿qué será? 3 menos un tercio de z. Y esto está elevado al cuadrado. Vale. ¿Este es Entonces, uno? ¿mandé? ¿Es un 1 o un 2? ¿En Parece dónde? 1. ¿En cuál? Elevado al cuadrado parece 1. ¿Esto de Yo aquí? pensé que era 1. Ajá. Entonces, lo pongo así. ¿Ya aparece un 2? Sí. Vale.
Oiga, Ok, entonces, dígame. lo de 2 se puede poner 3, que es el cúbico o cubo. Claro, pero ese es otro tema, que ahorita vamos para allá. Ah, dale. Está bien. Ahorita vamos para allá. Primero quiero que me entiendan bien esto. Y entonces ya, tenemos nuestro primer término, nuestro segundo término, nuestro primer término elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? 9. 9. Menos, recordemos, menos el doble producto del primer término por nuestro segundo término, ¿cuánto nos da? Esto es igual 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. 6. Entre 3, 2. 2z. 2z, exacto. Nos va a dar 2z. Nuestro segundo término es menos 2z más, ahora sí, el cuadrado de mi de mi segundo término. 1/3 de z al cuadrado. Bien. César nos pasó la respuesta. Exacto. 1/2 de z cuadrada. Y mi z está medio extraña, pero vamos a ponerla así. Un 1/9 de z cuadrada. ¿Sale? Ese sería mi resultado de este binomio al cuadrado. 9 menos 2z más 1/9 de z cuadrado. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Yo no me... ¿No? ¿Ninguna? Yo. Bueno, va a dejar tarea. Claro. Liz, Ángela, César, Irma, ¿dudas? ¿Preguntas? No, Miss. ¿No? No, mis. Ok. Vale. Ahora, ya vimos esta parte. Ahora vamos a verla cuando mis dos términos tienen literales. Es decir, tengo, por ejemplo, 2x menos 3y elevado al cuadrado. Entonces, mi primer término, 2x, mi segundo término, 3y. El cuadrado de mi primer término, ¿cuánto me da? 4. 4x. 4x al cuadrado. Exacto, 4x cuadrada. ¿Qué signo sigue? Negativo. Negativo, menos. ¿Cuál es el doble producto de mi primer término por mi segundo? Recuerden multiplicar primero números, después letras. 2 por 2, 4 por 3. 12. Exacto, 12. Y ahora sí, x por y, xy. Así se quedaría. Menos 12xy. Después, el siguiente signo, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Y el cuadrado de mi segundo término, ¿cuál es? 3y por 3y. 9y. 9y cuadrada. ¿Sale? No se les olvide que va al cuadrado. Y ahí está mi resultado, mi trinomio cuadrado perfecto. 4x cuadrada menos 12xy más 9y cuadrada de este binomio al cuadrado. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, Miss. ¿No? De mi parte, no, Ahora, Miss. ¿no? Liz, Ángela, Irma, César, ¿dudas, preguntas? No, Miss. ¿No? Ok. Bien, entonces. Ahora, por ejemplo, si alguna de mis literales tuviera algo como esto, por ejemplo, 3y cuadrada menos 2xz, todo esto elevado al cuadrado. Mi primer término es 3y cuadrada, me equivoqué de colores. Mi primer término, 3y cuadrada, mi segundo término, 2xz. 3y cuadrada por 3y cuadrada, ¿cuánto nos da?
3 por 3. 9y al 4. Exacto, 9y al cubo, digo a la cuarta, elevada a la cuarta. ¿Sale? Entonces, el cuadrado de mi primer término, 9y a la cuarta. Y después, el doble producto de mi primer término por mi segundo término. ¿Cuánto me da? Ok, 2 por 3, 6 por 2, 12. Y mis literales, x, y cuadrada y z. Entonces, pero mi signo es positivo o negativo el que sigue. Positivo. ¿Seguros? Entonces, Negativo, perdón. negativo, exactamente. Negativo, y voy a tener 12, menos 12x y cuadrada z. Después, ¿mi signo es positivo o negativo? Positivo. Positivo, y ahora sí, 2 por 2, 4. Dígame, Carlos. ¿Carlos? ¿Qué le voy a poner? ¿Por qué? Sería 2 por 2, 4. 4. Claro, si participan les pongo 10, si no, pues ¿cómo les voy a poner una calificación? 4. Y xz por xz, X al cuadrado y Z al cuadrado. exactamente. X cuadrada, z cuadrada. Entonces vamos a tener 4x cuadrada, z cuadrada. Ese sería nuestro resultado. 9y a la cuarta menos 12xy cuadrada z más 4x cuadrada z cuadrada. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? De acuerdo. Bueno, estos serían los binomios al cuadrado, cuando se están sumando y cuando se están restando. Ahora bien, si, por ejemplo, o más bien, les voy a poner un ejercicio acerca de esto y vamos a pasar con los trinomios al cuadrado. Perdón, binomios al cubo, binomios al cubo. Vamos a ver, ustedes van a hacer los siguientes. Van a hacer 5 menos 4y al cuadrado, 2x menos 3 cuartos de y al cuadrado y 1/2 de xz menos 5y cuadrada al cuadrado. Vale, entonces ustedes hacen estos tres, tienen 15 minutitos para hacerlo, es más, yo creo que hasta menos, pero ustedes pueden. Si hay alguna duda o alguna pregunta, por favor díganme. Y corre tiempo. Vale, el primer término, el cuadrado sería 25. Después, ¿qué signo nos dice la regla que ponemos? Negativo. Menos. Negativo. Y ahora sí, el doble producto del primero por el segundo, es decir, 5 por 4, 20, por 2, 40. 40. Tenemos aquí nuestro 40. Y y, exacto, únicamente quedaría y porque no hay otra literal. Después, el siguiente signo, ¿cuál sería? Más. Signo de más. Positivo. Y
el cuadrado del segundo término, ¿cuál sería? 4y por 4y. 16 4 y por 4, 16. Y serían, exacto, y 16y cuadrado. Listo, ya quedó. El siguiente. 2x, mi me primer faltó un 2. término. 3/4 de y sería mi segundo término. El cuadrado de mi primer término, 2x por 2x, ¿cuánto me da? 4x. Me da 4x cuadrada, no se les olvide. Perdón, 4x cuadrado. Dale, 4x cuadrada. Menos el doble producto del primero por el segundo. Dijimos que 2 por 3, 6. 6. Por 2, Entre que es el doble, 12. Ah, sí, sí. 12 entre Entre 4, 3. 3. Exacto. 12 entre 4, 3. Ya tenemos el 3 3. Y sería x por y. XY. XY, exactamente. Más XY. el cuadrado del segundo. 3/4 por 3/4, ¿cuánto me da? 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 16. 9 16avos. ¿Lo puedo reducir? Sí. ¿Cómo? Con... ¿Será 3 y 8? No. Dividimos 9 entre 3, me da 3. Ajá. Dividimos 16 entre 3, me da. 16 entre 3 no nos da. No nos da. Por lo tanto, no se puede, así se quedaría, ¿sale? Como Ok. 9 16avos. Ya, tengo 9 16avos, pero de y cuadrada, porque es mi segundo término, que por cierto me equivoqué de color ahí. 9 16avos. De y cuadrada, ¿vale? Ahora, el siguiente, tengo 1 medio de xz, mi primer término, y mi segundo término, 5y cuadrada. El cuadrado de mi primer término sería 1/4. Ahí. ¿De quién? De xz, pero xz al cuadrado, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo? XZ por XZ, XZ al cuadrado. por ahí le falta alguna cosa. No, esto es 4. El signo, ¿no, verdad? No, X. XY. ok, sí, XZ cuadrada, pero les está faltando algo. ¿No es X cuadrada y Z cuadrada? No. Exacto, les faltaba el cuadrado de la X. Sí. Entonces, X cuadrada, Z cuadrada. Después, menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 5, o bueno, 1 por 5, 5 por 2, 10. Entre 2 me da 5. X por Z por Y cuadrada, pues así se queda. X, Y cuadrada, Z. Más el cuadrado de mi segundo término. 5y al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. ¿Cómo queda? 25. Exacto, 25, ¿qué? Y cuadrada. Y cuadrada. No, Y al A la cuarta, a la cuarta.
Ah, ya son por los dos. Sí, tienes razón. Exacto, a la cuarta. ¿Vale? Entonces así quedaría. Perfecto. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? X. Z menos 5X. Muy bien. Sí, no, dudas, preguntas. 25. Y 4. Pues creo que no. 4. ¿Qué misión nada más me lleva a confundir un poquito aquí por decir que pusimos un cuarto de X cuadrada y de Ujú. Z cuadrada? Ok, ahí lo Ajá. lo que pasa es que multiplicamos un medio de XZ por un medio de XZ, es decir, hicimos esto, un medio de XZ por un medio de XZ. Ay, Dios. XZ. Es decir, recordemos que las multiplicaciones de las fracciones se dan de forma directa, 1 por 1, 2 por 2, y eso es lo que nos dio como resultado, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Y después X por X, X cuadrada, y Z por Z, Z cuadrada, que es lo que nos dio esta parte de acá. Ok, sí. ¿Sí? Es ahí donde me perdí un poquito. Ah, ok. Pero ¿Alguna ya. otra duda o pregunta? Sí, tenemos que ver todos los productos notables. Tal vez hoy no, pero sí la mayoría los tenemos que ver. Bien, vamos a ver entonces. Ya que supimos todo esto, vamos a pasar a la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Es decir, ¿cómo yo voy a pasar de esta parte de aquí, de mi trinomio cuadrado perfecto, a esta parte de aquí? Ahí, ¿por qué no? A mi binomio al cuadrado. ¿Cómo yo paso de una parte a la otra? Ya supimos cómo pasar del binomio cuadrado al trinomio cuadrado perfecto, pero ¿cómo voy a pasar del trinomio cuadrado perfecto a mi binomio al cuadrado? Ah, pues vamos a ver. Por ejemplo, a ver, déjenme, aquí tenía uno de esos. Lo acabo de hacer en la mañana. Bueno, quién sabe dónde lo hice. Ah, ya me acordé. Bien, por ejemplo, yo tengo este trinomio cuadrado perfecto. Yo tengo x cuadrada, ay, esa x cuadrada más 3x menos 4. ¿Cómo voy a pasar a mi binomio al cuadrado? Esto que yo tengo aquí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo le voy a hacer para pasarlo a un binomio al cuadrado? Ah, pues voy a poner primero mis paréntesis porque yo sé que se están multiplicando. Aquí está, se está multiplicando. ¿Pero qué se está multiplicando? Bueno, pues voy a decir, tiene que ser una multiplicación en la que, por ejemplo, x cuadrada, pues yo voy a tener aquí a x y a x. ¿Por qué? Porque al multiplicarse, pues me dan x cuadrada. Pero, ¿cómo busco mis otros dos números? Bueno, estos dos números que me hacen falta, al sumarse, me tienen que dar 3 y al multiplicarse me tienen que dar menos 4. Entonces yo debo buscar dos números que al sumarse me den 3 y al multiplicarse me den menos 4. Dos números que cuando se sumen me den 3 y cuando se multipliquen me den 4. ¿Qué números creen ustedes que sean aquellos que cumplan con estas condiciones?
¿Qué números? ¿Qué números? Nos queda aquí. 4 y menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Pues sí, esos son los números, ¿sale? 4 y menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 4 y si yo tengo aquí menos 1, me van a dar 3. 4 menos 1, 3. 4 por menos 1 me dan, aquí dijimos que tenía que dar menos 4. Bien, entonces estábamos con que ya encontramos estos dos números que hacen, o más bien que multiplicados me dan menos 4 y que sumados me dan 3. Estos números son los que voy a colocar justo aquí, más 4 y menos 1. Entonces, voy a ver si realmente esos números dan ese resultado. X por X, pues me da X cuadrada. X por menos 1 me va a dar menos X. Después, 4 por X me va a dar más 4X. Y 4 por menos 1 me va a dar menos 4. Por lo tanto, yo voy a tener X cuadrada menos X más 4X me va a dar 3X más 3X menos 4, que es justo lo que yo tengo aquí. Entonces, es correcta mi factorización. Eso es mi factorización de mi trinomio cuadrado. Ahora, por ejemplo, si yo tuviese, ¿qué otro? Por ejemplo, si yo tuviese este trinomio al cuadrado, que sería X, bueno, sí, vamos a ponerlo como X cuadrada más, X cuadrada más 10X más 25. Entonces, aquí, dos números que multiplicados me den 25 y que sumados me den 10. ¿Cuáles serían? 5. 5, ¿sale? Entonces aquí yo tendría X más 5 por X más 5, es decir, estaría elevado al cuadrado, sería un binomio al cubo, al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo tendría X, el cuadrado de mi primer término, X al cuadrado, pues X cuadrada. El doble producto del primero por el segundo, 2 por 5, 10 por X, 10X más el cuadrado de mi segundo término, 5 por 5, 25. Es así como yo lo factorizaría. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda o pregunta de cómo se hace esta parte? Sí, no, ninguna, muchas, pocas. Pocas. Bien. ¿Podemos ver otro ejemplo, por favor? Sí, claro. Vamos a ver otro ejemplo. Ya, bueno, sí, vamos a ver este. Por ejemplo, si yo tuviese, a ver, 4, ay Dios,
4y cuadrada menos... ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué era? Menos 1 más... No es cierto. Bueno, sí, más 30. Menos 1, no, menos 1 no. Espérenme, espérenme. Menos y más 30. A ver, así. Ahora, veamos. ¿Qué números quedarían o cómo quedaría mi binomio al cuadrado? Dijimos que vamos a encontrar dos números que sumados, o bueno, que multiplicados me den 30 y que sumados me den menos 1, que es lo que yo tengo justo aquí, menos una y. Entonces es menos 1. ¿Qué números serán estos? Menos 6 y 5. Ok. Vamos a ponerlo como menos 6 y 5. Menos 6 y 5. Entonces, menos por más me da menos. Ahí como que no cumple. Tal vez ahí yo tuve el error, a ver. Ah, ya sé por qué. Olvídenlo, a ver, permítanme tantito. Aquí no tendría que dar menos 1, aquí tendría que dar positivo. Sería al revés los signos, perdón. Aquí sería más y menos 30, así quedaría. Ahora sí, sí serían esos números que nos indica César. Menos 6 y más 5. Entonces, ahora sí, quedaría menos por más, menos. 6 por 5, 30. Menos 30. Menos 6 más 5. Ay, no. Quedaría como menos 1. Ay. Cierto, cierto. Perdón, aquí, listo. Así quedaría. Menos y menos. Ah, sí, ya, sí. Quedaría más por menos, menos. 6 por 5, 30. 6 menos 5, 1. ¿De acuerdo? Ahí ya quedaría ese resultado. Es decir, voy a colocar aquí mis números. Solamente voy a colocar mis números. Pongan mucha atención en esta parte. Voy a poner más 6, que va a multiplicarse con menos 5, pero me falta la parte de mi 4y al cuadrado. La raíz de 4y al cuadrado sería 2y. Es decir, yo voy a escribir aquí 2y y 2y. ¿Por qué? Porque al momento de multiplicarlos, 2 por 2, 4. Y por y cuadrada. 4y cuadrada. Más 6 por menos 5 me va a dar menos 30. Más 6 menos 5 más 1. Es decir, lo que yo estoy haciendo es multiplicando 2y por 2y, 4y cuadrada, 2y por menos 5, menos 10y, 6 por 2y, ahí ya el verde ya lo ocupé, 6 por 2y más 12y, ahí vamos a tener un problema. Y 6 por menos 5 menos 30. Por lo tanto, vamos a tener 4y cuadrada más 2y, ahí les digo que tenemos ese problema, menos 30. A ver, ¿cuál fue el problema aquí?
2 por 2, 4y, 2 por 5, 10, menos 10y, 6 por 2, ¿no? Si está bien, 12y, y 6 por menos 5, si está bien. Entonces, vale, entonces yo aquí tuve que hacer algo mal. A ver, a ver. Vale, esta multiplicación se ve afectada por ese 2y, o bueno, esta factorización se ve afectada por ese 2y, porque si se dan cuenta, en la parte de, más bien en el ejercicio anterior, en este de aquí, nada más teníamos una x, por lo tanto, este 4 y este menos 1 sí cumplían con esta regla, que sería la multiplicación de ambos me da menos 4 y la suma de ambos me da 3. Pero aquí yo tengo otro factor. El otro factor va a ser este 2y, ¿Por qué? Porque tengo a 4y al cuadrado. Es más, yo podría sacar a ese 4, dejar a la y, me queda y cuadrada, pero si lo multiplico por 4, entonces ya no me daría. No. Bien, ahí debe haber algún error, pero no logro. No, porque no, si no se suma, porque sería un 2, y ya no sería 6 y 5, o 6 menos 5, porque no me da 1. Tendría que ser como 4 y 6, pero 4 por 6 no me da 30. Sí, el problema es que no sé dónde está ese error. Bueno, este ejercicio de aquí, no, por favor, no lo tomen en cuenta. Este de aquí, no, por favor. Vamos a hacer otro para ver, para que saquemos las dudas. Ahí. Por ejemplo, vamos a ver, uno un poquito más sencillo. Supongamos, a ver, digamos que son 9x cuadrada menos 12x más 4. Ahora sí, aquí yo voy a buscar un binomio que multiplicándose por sí mismo, o bueno, multiplicando mis binomios me vaya a dar 9x cuadrada menos 12x más 4. Entonces voy a buscar dos números que multiplicados me den 4 y que sumados, no, sumados no. Bueno, sí, que sumados me den 12. Pero para empezar, aquí, lo que yo tengo que ver es mi 9x cuadrada. Mi 9x cuadrada me va a dar mi primer término. Es decir, voy a sacarle la raíz y me va a dar 3x por 3x. 3x por 3x, 9x cuadrada. Después yo sé que el producto de mis dos números que me faltan, multiplicado por 2, me tiene que dar 12x. Es decir, ¿qué números multiplicados me van a dar 4 y qué números multiplicados me van a dar la mitad de 12? Porque dijimos que este es el doble. Por lo tanto, 12 entre 2 me da 6. Así que dos números que multiplicados me den 6 y que también multiplicados, no. A ver, espérame. 2, 4, 8. 2, aquí hay. Ok, ya tengo el 3. Vale, otro número que multiplicado por 3. Ya vi dónde estaba el error, ya lo encontré. Dos números que multiplicados me den el 4, perdón, que sumados, que multiplicados me den este 12 de aquí, perdón, este 6 que dijimos que da el 12. Ya me di cuenta dónde está el error. Aquí, dijimos que este se multiplica por 2, entonces vamos a dividirlo entre 2, me da 6,
Y ahora, tengo que encontrar dos números que multiplicados me den este 6, cuando yo ya tengo el primero, que es 3. ¿Cuál sería mi otro número? No sé si me di a entender en esa parte, creo que no, ¿verdad? ¿No? No. No, a ver, de nuevo. Sabemos que en un trinomio al cuadrado, mi segundo término es el doble del primer término por el segundo, ¿se acuerdan? Que es el doble del primero por el segundo. Entonces, si es el doble, lo voy a dividir entre 2. 12 entre 2 me da 6. Ahora, ¿qué números multiplicados me dan 6 si yo ya tengo el primero, que es 3? Sería 2, pero como es negativo, entonces sería menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Así que voy a poner aquí ese menos 2. Menos 2. Menos 2. Y veamos si es verdad. 3x por 3x, 9x cuadrada. 3x por menos 2, menos 6x. 3, ese ya lo ocupé. Menos 2 por 3x, menos 6x. Y menos 2 por menos 2, más 4. Reduciendo términos, vamos a tener 9x cuadrada, menos 6, menos 12x, y más 4. ¿Ya nos dimos cuenta por qué necesitamos buscar este 6? ¿Se comprendió esta parte? ¿No se comprendió? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Esto es justo esto que tenemos aquí. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿No? Ahora aquí. Aquí lo que pasó es que yo puse una sola Y y tendrían que haber sido 2Y. Eso es lo que pasó en esta parte. Y como era 2Y, entonces dijimos que se iba a dividir entre 2. 2 entre 2 me va a dar 1, que es ese 1 que buscamos aquí. ¿Por qué? Porque ya tenía mi primer término. Bien, ¿hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, no. Muchas, pocas, ninguna. Bien. Vale. Estoy Si no, copiando. ¿mande? Estoy copiando, no lo vaya a borrar. Ok. Si no hay dudas, bien. Hasta aquí vamos a dejarle por el día de hoy, porque, como les repito, nos falta ver el trinomio cuadrado perfecto, pero en 5 minutos no lo vamos a poder terminar de ver. Entonces, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Perdón, el trinomio, el binomio al cubo. El binomio al cubo lo dejamos para la siguiente clase. Así que, por favor, traten de entrar a tiempo para que podamos terminar ese tema y pues continuar con factorización por factor común, que es también lo que nos falta ver.